que me escuchan a través de la radio. También estamos conectados a través de las redes sociales. Son las 12:01. Hoy es viernes 30 de junio, año 2017. Vamos a estar por los próximos 15 minutos este contacto. Y quisiera, en primer lugar, referirme, porque a esta hora están un grupo de estudiantes en las puertas del helicoide desde ayer. Hemos visto imágenes, videos de lo que ocurrió con un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, cómo fueron atropellados, los metieron en una cava, les echaron gas dentro de la cava, se los llevaron al helicoide. Yo vi cómo, y ahí lo pusimos los videos, cómo les quitaron los morrales, cómo pusieron los morrales allí todos, y como una rebatiña entre funcionarios de la Policía Nacional, robándole los teléfonos, robándole las pertenencias. Ahí vimos unos efectivos, no sabemos si son de la Guardia Nacional, con unos chalecos. Ahora por lo visto también se cambian los chalecos, la Guardia con la Policía. También cerrando, poniéndole un candado, un camión cava, poniéndole un candado a unos jóvenes, 17, 18 jóvenes, que además que entró el gas, le cerraron la cava. La cava, querido pueblo, no era para alimentos, para medicina, sino para llevar a los estudiantes a presos, porque los estudiantes, como el resto de los venezolanos, queremos que se cumpla la Constitución. Este gobierno, el señor Maduro, y hago esta introducción porque este gobierno, yo le he escuchado a Maduro en otras oportunidades referirse a la Segunda Guerra Mundial y referirse a lo que fue la persecución, al Holocausto. No mencione más, señor Maduro, ni mencione más al pueblo judío, ni mencione más lo que fue la persecución a los judíos. Porque quienes conocemos a detalle lo que fue la Segunda Guerra Mundial y quienes hemos oído de quienes en carne propia sufrieron la persecución nazi, si usted quiere establecer algún tipo de comparación, las actuaciones que vemos ayer de sus esbirros, de su gobierno, es exactamente lo que hacían los nazis contra los judíos. Si usted quiere establecer algún tipo de comparación entre la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la persecución nazi con el tiempo que vivimos hoy los venezolanos, téngalo usted clarito y que lo tenga clarito el pueblo. Los nazis son los que están en el Palacio de Miraflores y las víctimas, los perseguidos, somos los venezolanos que estamos en las calles de nuestro país. Son esos estudiantes que los vimos como que fuera material, que lo metieron en una cava, sin importarles sus derechos humanos, sin importarles que ahí habían menores de edad. Las actuaciones que hemos visto de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional en el sentimiento del pueblo venezolano para el cambio, para este parto en el que estamos de una nueva Venezuela, este parto doloroso que estamos viviendo los venezolanos, que nos va a traer una nueva Venezuela, tendrá que ser revisada a fondo lo que es la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Es indefendible lo que han hecho. Y sobre esa base también, además de pedir la libertad a los estudiantes y de que cesen, no nos cansaremos de repetir, hacerle un llamado a quienes son de la familia militar, hasta cuándo se van a tolerar y permitir estas atrocidades. Como lo dijo una persona por allí, nada más y nada menos que el general en jefe, que ya vemos que las palabras se las llevó el viento, que fue puro gamelote, fue para tratar de quedar bien, y lejos de quedar bien lo que se ha puesto en evidencia que ni siquiera por lo visto manda dentro de la fuerza, tiene un mando que no, o es una mentira todos los días, o es el mando que no sirve para nada. Tiene poder, pero ese poder no sirve para nada, servirá para enriquecerse. Ahora, en esa línea de la Fuerza Armada, y que no nos cansaremos de repetir, que cesen las persecuciones, que respeten los derechos humanos, que respeten la Constitución, hay un pésimo ejemplo, porque no se le puede calificar de otra forma. Ayer el señor Maduro le coloca una condecoración a un coronel que yo estaba revisando, el coronel, esta lacra, que no se le puede llamar de otra forma, que es el coronel
Lugo, Vladimir Lugo, que tiene bajo su responsabilidad Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. Este coronel, busque usted donde ha habido golpiza, donde ha habido maltrato a mujeres en estas instituciones. Busque usted periodistas golpeados, periodistas, busque cualquier hecho irregular, lo que le pasó a la periodista Eliangélica en las afueras del tribunal. Diputado golpeado, no solamente el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, otros diputados. Y siempre está esta lacra de Lugo. Ahora, ¿qué hace Maduro? Para que veamos, el mundo vea el mal ejemplo, lo que no debe pasar más en Venezuela. La Venezuela que hay que cambiar. A las lacras las condecoran y a los que son institucionalistas, quienes defienden la Constitución, los ponen para un lado. Eso es lo que quieren hacer con la Constituyente. Para eso es la Constituyente. Ustedes de la Fuerza Armada, familia militar, la Constituyente también es contra ustedes. La Constituyente es para que el país, esta cúpula corrupta que hoy gobierna nuestro país, esta cúpula corrupta que además es señalada en el mundo con vínculos con el narcotráfico. La Constituyente es para que haya inmunidad a esa cúpula. La Constituyente es para que esa cúpula, sin importarle lo que piense el pueblo venezolano, siga en el poder. Y eso, ¿contra quién atenta? Contra todo venezolano, que es la mayoría que no está enchufado, que es la mayoría que vive de su sueldo, que es la mayoría que está viviendo la crisis, que es la mayoría que no come bien, que es la mayoría que tiene que ir a un hospital público, que depende, la mayoría dependen del gobierno central. Entonces, la Constituyente, el pueblo está movilizado, y ahí va otra de las reflexiones que yo quería hacerle. Hemos cumplido ya 91 días desde que se dio el autogolpe, la gota que derramó el vaso, autogolpe madurista. Quedan 30 días para el proceso, para esta elección fraudulenta. Ustedes ven que ya incluso dicen que no van a entregar boleta. No va a haber, usted va a votar, no va a haber tarjetón. Va a ser en una pantalla. No le van a dar comprobante. Usted, amigo que todavía defiende al partido de gobierno, ¿a usted no le parece raro eso? ¿Usted cree que realmente van a contar votos? O como dijo alguien por allí, no importa que voten 3 personas, pero igualito le van a imponer al país el proceso. ¿Usted está dispuesto, querido hermano venezolano, a entregarle a Maduro, a Cabello, a esa cúpula corrupta? ¿Usted le va a entregar un cheque en blanco? ¿Usted le va a entregar su tarjeta de telecajero y le va a dar la clave? No se la va a entregar, ¿verdad? Usted le va a entregar la llave de su casa a Maduro. Usted le va a entregar, por cierto, que dicen que al piloto que estaban, y también quiero hacerle algún comentario del 6CPC, que ya el gobierno hoy no dice nada. Pregúntese usted por qué hoy no dice nada. Que le habían entregado una vivienda construida por el Estado. Yo tengo la información que ese piloto vivía alquilado, por ejemplo, porque hemos estado recabando información, ya que el gobierno no la da, que vivía alquilado. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Usted le cree al gobierno? ¿Usted cree que el gobierno va a resolver con la Constituyente su problema? Entonces, estos 30 días que tenemos por delante, yo le digo a todo aquel que ha luchado, que se ha movilizado, tenemos que echar el resto. Y aquel que no lo ha hecho, involúcrese, participe. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Y estos que están en el gobierno, esta cúpula, que es la que es responsable de que usted viva mal
hoy en Venezuela son los mismos que quieren ir a la constituyente. ¿Y por qué se inventaron este proceso fraudulento? Porque no quieren que usted vote. Entonces, estos 30 días que tenemos por delante son 30 días decisivos. Son 30 días donde los venezolanos... Venezuela no se va a acabar nunca, pero sí le pueden seguir haciendo daño. Sí nos pueden seguir hundiendo nuestro país. Las condiciones de los venezolanos sí pueden todavía seguirse deteriorando, a pesar de que sintamos que ya estamos en el suelo. Todavía pueden hacerle más daño a nuestro país. Todavía la crisis puede ser peor. Y estamos a tiempo todos de tenerlo. Esto no es un problema de los políticos, esto no es un problema de quien les habla. Esto nos tiene que involucrar a todos. Y la única defensa que nosotros tenemos frente a estas actuaciones criminales, la única forma de nosotros de defendernos y parar este proceso es que seamos todos los venezolanos desplegados, todos los venezolanos ejerciendo nuestros derechos que están en la Constitución, porque al final a la comunidad internacional le decimos, a estos embajadores que llevaron al Tribunal Supremo de Justicia, que muchos me he podido comunicar con ellos y me han dicho, nos sentimos, fue una vergüenza, nos pusieron a dar una vuelta por el tribunal, todo un show montado, ni siquiera dan la información, quién autorizó el helicóptero, dónde está la torre de control, dónde está toda la información que se debe dar en una situación como esta. No, el gobierno no la da. El gobierno pretende convertirlo en un show. Yo creo que es un asunto sumamente serio, pero así como es un asunto sumamente serio, y lo vieron ayer los embajadores, más daño ocasionaron las fuerzas de seguridad, los esbirros de Maduro, en Caricuao, hace 2 noches, ayer en Aragua, más daño de lo que pasó en el Tribunal Supremo de Justicia. Los 6 muertos que van en las últimas horas en nuestro país. ¿Dónde está Maduro? ¿Dónde está el general Padrino para darle una explicación a los venezolanos? ¿Dónde está el Parán Reverol informándole al país, ministro del Interior? ¿Para qué sirve ese señor? Ese es lo único que sirve para dirigir la represión, para atacar, para torturar. ¿Para eso qué sirven? Bueno, esos son los que pretenden eternizarse con el proceso constituyente, con el fraude constituyente, con una constituyente donde usted, querido hermano venezolano, no le permite que usted decida. Porque para que se convocara en el país una Asamblea Nacional Constituyente, el artículo 347 clarito lo dice, el 348 dice quiénes tienen la iniciativa, pero la convocatoria es del pueblo venezolano. La convocatoria es con un referéndum sí o no, y sobre esa base se van a hacer anuncios, y sobre esa base yo le pido, porque me quedan 2 minuticos que tengo que despedir, aquí tengo un instructivo que llegó, que en las próximas horas le voy a estar dando información. Este instructivo del gobierno, para que ustedes manejen, aquí están las intenciones del gobierno, aquí está de manejo de discurso y todo aquello para las asambleas populares, para la promoción del fraude constituyente, dirigido a consejos comunales, estructuras de base del PSUV. Esto está circulando, léanlo. Tenemos que leer las cosas, informarnos para que veamos la gravedad. Y si estamos conscientes de la gravedad, pues entonces eso nos convoca, sin que nadie tenga que decirnos dónde y hora, más allá de la organización que siempre tenemos que tener para ser más efectivos y eficientes en la protesta, en la presión constitucional. Pero tenemos que entender que nos estamos jugando todo. El país está jugando su futuro. Y con esto despido este contacto. Todo lo que se ha logrado, ya no hay marcha atrás. No hay forma de que este país vuelva a una situación de pasividad como había a principios de este año, donde la gente, usted le preguntaba a la gente, y bueno, había una desesperanza colectiva, como una resignación colectiva. Después se inventaron lo de los partidos, todo aquello para seguir estirando la liga. El pueblo despertó y son 91 días que llevamos después de que, bueno, el gobierno tuvo que ver por sus actuaciones en ese despertar. Eso es lo que habría que agradecerle a Maduro. Todas sus decisiones, todas sus arbitrariedades, para que hiciera que este pueblo despertara. Ahora, los venezolanos, y con esto despido, tenemos 30 días por delante. ¿Qué vamos a hacer esos 30 días?
participar, luchar, movilizarnos, echar el resto. Tenemos que echar el resto. Yo voy a echar el resto. Yo le pido a los venezolanos que echen el resto con una sola intención: que prevalezca nuestra Constitución, que triunfe el pueblo democrático, que triunfe la democracia, que no sea bajo ningún escenario, la declaración de guerra del señor Maduro. Maduro nos declaró la guerra. ¿Qué le vamos a declarar nosotros a este gobierno? La democracia. ¿Qué le vamos a declarar nosotros a este gobierno? Las elecciones libres y democráticas, no su fraude. Aquí, para despedir, una información de último minuto. Solicitó la Fiscal General de la República medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual este gobierno tiene obligación para proteger a todos los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público, y supongo que también incluyéndola a ella como cabeza del Ministerio Público. ¿Qué le digo? Y con esto termino. A la fiscal, a todos aquellos que han dado un paso en defender la Constitución, sin importar cuál haya sido su militancia política. Yo, en la fiscal, siempre hay, en la vida, siempre hay oportunidad de rectificar, siempre. Siempre habrá la oportunidad de defender los principios y los valores. Todo aquel que dé un paso al frente y defienda la Constitución va a tener el reconocimiento y va a ser respaldado por el pueblo venezolano. Así como lo ha hecho la fiscal y lo han hecho muchos otros, ayer lo hacía un alcalde, que lo hagan los demás. Aquellos que quieran tener futuro, ustedes saben muy bien que con Maduro Venezuela no tiene futuro. Den ese paso al frente. Nos seguimos escuchando en las próximas horas. Buenas tardes.